Listo, chicos. Vamos entonces a empezar a mirar, hablando de lo que es el concepto de reacción química. Miremos qué es qué es una ecuación química, ¿cierto? ¿Cuál es su relación con con la reacción química y qué tipos de reacciones químicas nosotros encontramos en la naturaleza? Entonces, resulta que una reacción química es el fenómeno que se da, ¿cierto? Es aquel fenómeno que se presenta y que da espacio o da paso a la generación de nuevas sustancias. Ese proceso que se da en la naturaleza, bien sea, como decíamos ahorita, en forma espontánea, o bien sea gracias a que nosotros o que una fuente externa suministra calor, energía, o las condiciones del medio facilitan que se dé ese cambio, esa es la reacción. Pero cuando yo tomo un lápiz, un papel y escribo ya con los símbolos químicos y con otra simbología que vamos a ver, escribo y describo ese proceso en un papel, ahí hablamos de reacciones químicas. Entonces, en las reacciones químicas vamos a mirar cómo se clasifican de acuerdo a de acuerdo a ciertas características. Entonces, miremos lo siguiente. En la guía nosotros tenemos una tablita donde habla de tipos de reacciones químicas. Voy a explicarles en qué consiste cada una de ellas y después vamos a un ejercicio práctico para clasificarlas. Tenemos el primer tipo de reacciones químicas, que son las reacciones de síntesis o combinación. Su nombre lo dice. Inicialmente tenemos sustancias más simples que después de reaccionar me dan o me generan un solo producto. ¿Listo? Se sintetizan, se unen, se combinan para dar un solo producto. Como en el caso de la oxidación. ¿Recuerdan que decíamos el hierro sale al ambiente, se encuentra con el oxígeno que se encuentra en el aire, el hierro está solo, el oxígeno está solo, pero como ellos tienen afinidad química, reaccionan y se juntan para formar óxido de hierro. Segundo tipo de reacción química que tenemos es la reacción de descomposición. ¿Listo? Tenemos la reacción de descomposición que es opuesta a la de combinación. Miren, aquí tenemos una sustancia que después de que se haya llevado a cabo el proceso de reacción se me descompone en sustancias más simples. Esas sustancias más simples pueden ser bien sea compuestos o elementos. Entonces, la reacción de combinación y la reacción de descomposición son contrarias. Un tercer tipo de reacción química que tenemos es la de desplazamiento-sustitución. Y es que ¿en qué consiste? Miren, si nosotros observamos aquí el cuadrito, tenemos dos reactivos, ¿cierto? Toda sustancia que tengamos antes del proceso la llamamos reactivos y toda la que tenemos después le vamos a llamar como ¿producto? Productos, muy bien. Entonces, todos los que tenemos acá son los reactivos y después del proceso químico obtenemos los productos. Listo. Entonces, en una reacción de desplazamiento-sustitución, en los reactivos yo tengo, en este caso, AB, que reacciona con C. Pero, ¿qué va a hacer C? ¿Por qué se llama desplazamiento o sustitución? Porque C viene y me desplaza a B, ¿cierto? Miren, aquí inicialmente estaba con B, pero C llega, reacciona, viene y me desplaza a B para quedar enlazado con A y B queda solito al final, ¿cierto? Entonces se desplaza o se sustituye B por C. El cuarto tipo de reacción que nosotros encontramos es parecida a la primera, solo que aquí vemos una doble sustitución, por eso se llama de intercambio. Entonces, mire, fíjense que en la ecuación que estamos representando acá, la forma como una forma general, tenemos que un compuesto AB reacciona con CD y ¿qué va a pasar? Que es como cuando están en una fiesta, ¿cierto? Hay dos parejitas y vienen e intercambian parejas para bailar con dos diferentes. Ambos vienen y hacen ese intercambio. Entonces, en este caso, por ejemplo, C viene y desplaza a B, ¿cierto? Y B viene también y entonces se cambia, se intercambia para pasar a tener en los productos ya no AB, sino AC y BD. ¿Listo? Entonces, por eso el intercambio también es una reacción que se le llama de doble sustitución. ¿Listo? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Listo. Bueno, siguiente tipo de reacción. Encontramos las reacciones de neutralización de las que hablábamos la clase pasada cuando decíamos cómo se forman las sales. Entonces veíamos las reacciones de formación y decíamos, mire, las sales se forman porque un ácido se mezcla con una base, llevan a cabo un proceso en el cual se produce sal y agua.
cuando decíamos, ¿qué pasa cuando una persona tiene malestar estomacal, cierto? Tiene gastritis, entonces lo que normalmente toma puede ser milanta, por ejemplo, que la milanta es hidróxido de magnesio. ¿Por qué? Pues claro, el hidróxido de magnesio, al ser una base, llega al estómago, que es ese medio ácido que tiene una alta concentración, pero al llegar a una sustancia básica, ¿qué hace? Neutraliza el ácido. Entonces, la persona siente un alivio. Entonces, esa reacción se conoce como reacción de neutralización. ¿Listo? Entonces, siempre que veamos un ácido y entre en contacto con una base, ellos me van a producir sal y agua. Listo. Siguiente tipo de reacción es el de precipitación. ¿Cómo son las reacciones de precipitación? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en la casa y la mamá está preparando el jugo y no tenemos el filtro, el colador con el que separamos las partículas sólidas? ¿Qué hacemos qué proceso hacemos para evitar entonces tener la necesidad del filtro? Esperar a que los residuos bajen. Esperar a que los residuos bajen, ¿cierto? Entonces dice la mamá, deja sentar el jugo un ratito o deje reposar el jugo. Bueno, pues ese proceso que se da cuando dejamos reposar el jugo, que bajan las partículas sólidas al fondo, es lo que se conoce como precipitación. Es exactamente lo mismo, pero el término, obviamente en química, entonces es precipitación. Entonces nosotros tenemos aquí varias cositas. Miren, en esta ecuación vemos AC entre paréntesis para los reactivos. ¿Qué quiere decir AC? AC quiere decir que la sustancia se encuentra en medio acuoso, ¿listo? Es decir, disuelta en agua. Ahí me están diciendo, miren, una sustancia A que está disuelta en agua reacciona con otra sustancia B que también está disuelta en agua. Reaccionan y el producto que voy a tener es una sustancia AB, pero esa sustancia AB ya no va a estar disuelta en agua, sino que va a estar en estado sólido, pero va a estar en forma de precipitado. ¿Qué quiere decir? Claro, pues que el agua sigue ahí, pero que mi producto ya no va a estar disuelto, ya no va a estar en estado acuoso, sino que lo voy a tener al fondo, ¿cierto? Como una fase sólida, unas partículas sólidas que van a estar al fondo y voy a observar pues la parte del agua que sería una fase líquida. ¿Listo? Entonces siempre que yo vea una flechita hacia abajo, voy a interpretar que esa sustancia está en forma de precipitar. ¿Listo, chicos? Bueno, ya ahorita que veamos los ejemplos van a mirar cómo es en la práctica. Siguiente tipo de reacción son las reacciones de oxidación y reducción. Entonces, estas reacciones de oxidación y reducción era cuando veíamos, recuerdan que hicimos repaso de asignación de estados de oxidación y decíamos, en ocasiones los átomos ganan electrones y en otras pierden electrones. Bueno, cuando un átomo pierde electrones, hablamos de un proceso de oxidación. Y cuando un átomo gana electrones, hablamos de un proceso de reducción. Entonces, resulta que en las reacciones químicas hay algunas reacciones en las cuales unos átomos se entregan y otros reciben. Por eso se le llama óxido-reducción. Entonces, en ese intercambio de cargas, en los cuales, como digo, unos se oxidan y otros se reducen, le llamamos reacciones de óxido-reducción o también se les llama reacciones redox. Vamos a ver que esto también las encontramos con el nombre de redox. Recuerden que cuando un átomo gana electrones, ¿cómo se carga? ¿Positivo o negativamente? ¿Los electrones son cargas positivas o negativas? Negativas. Negativas. Negativas, ¿cierto? Entonces, si un átomo gana electrones, se carga negativamente. O sea, aquí ganar es perder y perder es cargarse Positivamente. Exactamente, perdón, positivamente. Listo. Por último, tenemos las reacciones de combustión. Entonces, cuando a mí me hablan de combustión, ¿qué se me viene a la mente? El fuego. El fuego, ¿cierto? Listo. Bueno, efectivamente, una reacción de combustión es aquella reacción que se da entre dos sustancias. Una sustancia llamada combustible, como en el caso de nosotros, ¿cuál es el combustible más común, digamos, o el que más rápido se nos viene a la cabeza? La gasolina. La gasolina, ¿cierto? Entonces, así como está la gasolina que tiene octano, entonces hay otros tipos de combustibles, pero siempre que en este caso la llamé A, ¿cierto? Se llamaron A porque pues está representando cualquier combustible de la naturaleza. Cuando ese combustible reacciona con el oxígeno, me produce
una sustancia B, ¿cierto? Te voy a tener un producto, dependiendo del reactivo va a ser el producto, pero aquí tenemos otro producto adicional de B y es la energía, ¿cierto? Entonces resulta que en la combustión no solamente tengo un producto, sino que además hay desprendimiento de energía. Entonces vamos a ver que hay reacciones donde se desprende energía, pero hay otras reacciones donde yo requiero energía para llevarla a cabo, como el caso de la cocción de los alimentos. Yo no puedo colocar la ollita con agua, con la papita, con todo lo que se le echa a la olla, con la carne, etcétera, y sentarme a esperar que se cocine, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Suministrar energía. ¿En forma de qué? ¿Cómo suministramos la energía para la cocción? En forma de calor, ¿cierto? Entonces, para el caso de la cocción de los alimentos, yo necesito darle energía al sistema para que los alimentos se cocinen. En este caso de la combustión, el combustible reacciona con el oxígeno para producir B, pero además ella desprende energía. Entonces, en unas se requiere energía, en otras hay desprendimiento de energía. En el proceso de combustión hay desprendimiento. Cuando hay desprendimiento de energía, a ese tipo de reacciones también se les llama reacciones exotérmicas, ¿cierto? Exo, como de quien expulsa, y térmicas, que se relacionan con calor, ¿cierto? Entonces es una reacción exotérmica. Y lo contrario, el otro tipo de reacción donde yo coloco energía, donde yo suministro, o el sistema suministra energía para que se dé el cambio, se llama endotérmica. Entonces miremos algunos ejemplos ahora sí. Miremos algunos ejemplos de la guía de aprendizaje para que los clasifiquemos y ustedes vayan mirando cómo pueden analizarlos. Entonces resulta que hay un ejercicio de su guía de aprendizaje que me dice que a partir de las siguientes reacciones, bueno, las clasifique, asigne estados de oxidación, diga qué tipo de reacción es. Entonces vamos a mirar para nosotros ir adelantando esta tareita aquí en la clase. Bueno, vamos a hacer entonces, vamos a empezar con la reacción entre el cromo y el oxígeno. Entonces, ¿el cromo es un metal o es un no metal? Es un metal. Es un metal, ¿cierto? Bueno, entonces recordemos, si el cromo se me mezcla con el oxígeno, ¿me forma un óxido básico o ácido? Básico. Básico. Muy bien, para recordarlo de la clase pasada. Bueno, entonces miremos aquí algunos ejemplos. Vamos a mirar esta reacción. ¿Cómo clasificaríamos esta reacción del cromo que tenemos en la pizarra? Entonces yo digo, bueno, resulta que aquí yo estoy observando, en primer lugar, que ¿cuántos reactivos tengo? 2. 2, ¿cierto? ¿Y cuántos productos? 1. Uno solito, que es el óxido de cromo. En ese caso, ¿qué tipo de reacción tendríamos acá? De combinación. Sí, entonces sería una reacción de síntesis o combinación, ¿cierto? Pero adicionalmente a que es una reacción de síntesis o combinación, te voy a colocar acá, a ver, tengo una reacción de síntesis o combinación. Ahora miremos si también la podemos clasificar dentro de otro tipo, porque una reacción puede ser de síntesis y también puede ser, por ejemplo, de precipitación, ¿cierto? Entonces vamos a mirar lo siguiente. Bueno, en ese caso no es de precipitación porque no me muestran el símbolo del precipitado. Pero vamos a asignar estados de oxidación. A ver si de pronto es una reacción de oxidorreducción. Entonces empecemos. ¿Cuál es el estado de oxidación del cromo y del oxígeno en los reactivos? Cuando están libres, solitos, los elementos, ¿qué estado de oxidación tienen? No ha llegado nadie a alterarlos, el cromo está por un lado, el oxígeno está por el otro, entonces su estado de oxidación es ¿cuánto? 0. Listo, 0. Entonces el cromo 0 y el oxígeno, así está en forma de molécula, recordemos que cuando no está enlazado con átomos diferentes, su estado de oxidación es 0. Se encontraron, por su afinidad química reaccionaron. Ahora sí me voy a ver qué es el CR2 o 3. En los compuestos, el oxígeno, ¿qué estado de oxidación tiene? -2. -2, ¿cierto? -2 por 3 me daría -6. -6. Quiere decir que todo el cromo me debe estar aportando más
¿Más cuánto? 2 más Bueno, 6. Más tres. Más 6. Exacto, o sea, más 6 en total, quiere decir que cada cromo está aportando más. 3. Más 3, como está diciendo el compañero. Entonces, fíjense, chicos, que aquí hubo un proceso de oxidorreducción. ¿Por qué? Porque resulta que el cromo inicialmente estaba neutro, estaba como 0 y terminó con más 3. Quiere decir que el cromo entregó 3 electrones. ¿Cierto? Se oxidó. Y el oxígeno, cada cromo entregó 3 electrones, ¿cierto? Cada uno de los dos. Y el oxígeno, que yo estaba aquí inicialmente como 0, finalizó con un estado de oxidación de -2. Entonces los oxígenos tomaron electrones. ¿Listo? Entonces el oxígeno al tomar electrones se redujo y el cromo al entregar se oxidó. ¿Sí? Entonces esta reacción, además pues de que es una reacción de síntesis porque hay un solo producto, también podemos decir que es una reacción de óxido-reducción, ¿sí? ¿Listo? Porque uno se oxida y el otro se reduce, ¿vale? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda? No, señora. Bueno, sigamos con la siguiente reacción. Yo les voy a colocar como actividad que tienen que seleccionar 4 reacciones, asignar estados de oxidación, clasificarlas y hacer otras tareas. Para ustedes, chicos que se conectan, esto vale como parte de la tarea, ¿no? Estas que hagamos en clase. Para los demás chicos, ellos seleccionan 4 de las que les pasen. Bueno, entonces sigamos con la segunda. Tengo una reacción, a ver, por aquí. Hacemos esta y luego van ustedes y practican con otras. Bueno. Entonces me dicen sulfuro de magnesio más cloruro de aluminio produce cloruro de magnesio y sulfuro de aluminio. Entonces empecemos. Listo, yo voy y miro mi cuadrito. ¿Qué tipo de reacción sería esa? ¿De intercambio? De intercambio, ¿cierto? Hay una doble sustitución, ¿cierto? Porque entonces yo puedo observar aquí que inicialmente el magnesio está con el azufre, ¿cierto? A ver, voy a subir un poquito aquí la pizarra. Inicialmente el magnesio está con el azufre, ¿cierto? Pero viene el cloro y lo desplaza, y por eso en los productos el magnesio queda con el cloro. Pero de la misma manera, este azufre viene y reemplaza el cloro, ¿cierto? Y por eso es que en los productos termina con el aluminio. Entonces hay una doble sustitución, quiere decir que es una reacción de intercambio. Listo. Bueno, resulta que entonces ya tenemos aquí una reacción de intercambio. Segundo, vamos a asignar estados de oxidación para mirar si es una reacción de oxidorreducción. Entonces, esta es una reacción de intercambio. Uy, me disculpa la letra. Vamos a asignar estados de oxidación. Estado de oxidación del magnesio. El magnesio es del grupo 2A. Todos los elementos del grupo 2A tienen estado de oxidación igual a ¿cuánto? ¿A más 2? A más 2, muy bien, listo. Más 2. Siempre recuerden tener su tablita de estados de oxidación a la mano, imprímanla, ténganla en el cuaderno para que ustedes, vamos a necesitarla un buen rato. Entonces es importante que la tengan a la mano. Listo, si el magnesio es más 2, el azufre sería ¿cuánto? ¿Menos 2? Listo, para que más 2 menos 2 me dé la neutralidad del compuesto. Muy bien. Aluminio, grupo 3A. ¿Qué estado de oxidación tiene el aluminio? Vayan y miren en su tablita, estado de oxidación del aluminio. A ver, por aquí yo debo tenerla porque tengo aquí las clases anteriores, pero la deben tener ustedes en sus apuntes. El aluminio es del grupo 3A, entonces su estado de oxidación es de Más 3, profe. Ajá, sí, exactamente, de más 3. Me quedó mal ubicado este tablero después de los otros, pero bueno, ahorita lo organizo. Listo, entonces el aluminio es más 3. Tengo un solo aluminio, pero tengo 3 cloros. Entonces, cada cloro, ¿qué carguita tendría ahí en ese compuesto?
-1. -1. Listo, -1. Me voy a los productos. Magnesio, solo tiene un estado de oxidación. ¿Qué es? Más Más 2. 2. Cloro, tengo 2 cloros. ¿Cada cloro qué carga tendría? -1. -1, bien, listo. Aluminio, carga del aluminio. Más 3. Más 3. Tengo 2 aluminios, entonces son más 6, ¿cierto? Y si tengo 3 azufres, cada azufre entonces iría con -2. menos 2, porque fíjate que hay 3 azufres. -2 por 3, -6, ¿listo? Entonces, vamos a mirar si los estados de oxidación cambiaron. Entonces, miremos. El magnesio inició con estado de oxidación de más 2 y terminó con más 2. Se mantuvo. El azufre inició con -2 y vámonos a ver por aquí el azufre en los productos. ¿Cambió o no cambió? No cambió. No cambió. Listo, vámonos con el aluminio. Más 3. Se mantuvo también, ¿cierto? Y el cloro finalmente, que está con -1, miremos el estado de oxidación a finalizar. Tampoco. Listo, entonces, ¿cambió o no cambió? No cambió. No cambió, ninguno de los elementos que intervienen en la reacción cambió. Quiere decir que aquí no hay oxidorreducción. ¿Listo? No hay intercambio de carga, simplemente hay un reacomodamiento de átomos, pero ninguno de ellos cambió su carga. ¿Listo? Entonces, simplemente quedaría como una reacción de intercambio y no la clasificaríamos dentro de ninguna otra de las que tenemos hasta el momento. ¿Listo? Ahora, ¿es así, es de neutralización? Si alguien me dijera, profe, pero ¿cómo hago para saber si eso no es de neutralización? Sencillo, recuerden que la neutralización es entre un ácido y una base, ¿sí? Y los ácidos, ¿por qué los puedo caracterizar? Miren, aquí tengo ácido más base. Los ácidos tienen siempre un elemento en común, que es su grupito funcional. Y es que los ácidos, a ver, voy a acercar por aquí el cuadrito para que lo tengan ahorita en sus apuntes cuando tengan. Los ácidos siempre llevan este amigo, el hidrógeno más 1. Y las bases siempre llevan ¿a quién? También se llaman hidróxidos, porque siempre llevan este amigo OH, el grupo hidroxilo, OH que por cierto entre ellos es -1. Entonces, cuando yo veo ácido más base, siempre voy a tener una sustancia que me lleva al grupo, me lleva hidrógeno más 1 y las bases siempre me van a llevar OH. Entonces resulta que si yo vengo y miro la reacción que estamos clasificando, no tiene esa característica. Miren, esto es un metal y un no metal. ¿Qué tipo de sustancia es? ¿Qué tipo de compuesto químico es? ¿Óxido, ácido, base o sal? Óxido no es porque no lleva oxígeno. Ácido no es porque no lleva hidrógeno. Base no es porque no lleva OH. ¿Cuál es la única que me queda? ¿Una sal? Una sal. ¿Listo? Recuerden que sales pueden ser metales y no metales. O metal, no metal y oxígeno, cuando es oxisal. Entonces, es una sal. Exactamente, es una sal binaria, muy bien. Y miremos que este señor entonces también, ¿qué es? El aluminio, metal, cloro, no metal. ¿Qué tipo de sustancia es? Sal. Otra sal. ¿Sí ven? Entonces, no podemos hablar de una neutralización entre sales, porque la neutralización se da entre ácido y base. ¿Listo? Señor. Bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer entonces? Van a hacer entonces la siguiente práctica.